Lectura comentada de la Biblia. Romanos capítulo 7 al capítulo 9. Dicotomía correcta: una vida en el espíritu y en la carne. Dicotomía incorrecta: una vida en el evangelio sin la ley. Doctrinas repelidas. Como ya hemos mencionado en la lectura pasada, uno de los problemas comunes en la iglesia es la falta de enseñanza doctrinal. Se piensa que eso es para gente que quiere prepararse en un instituto o que quiere llegar a ser un líder o pastor en la iglesia. Pero ese es el problema que tenemos. Una iglesia, es decir, un cuerpo de creyentes que ignoran la enseñanza doctrinal. Es decir, enseñanza que establece las bases de la fe y del conocimiento de Dios. Pero este libro de Romanos fue dado a la iglesia, así que estas doctrinas profundas del cristianismo son para que la iglesia las entienda. El apóstol Pablo toca en estos 3 capítulos doctrinas muy importantes que hoy día han sido tergiversadas por una mera conveniencia eclesiástica. Pablo dice categóricamente que el Espíritu Santo es nuestra señal de adopción. Usa una enseñanza contrastante respecto a la vida en el Espíritu y la vida en la carne, y es claro que Pablo dice que estas dos vidas son excluyentes. No se puede vivir dos clases de vida totalmente contrarias. Si uno vive en el espíritu, ya no debes vivir en la carne. Esto no es una referencia a una vida más espiritual o menos espiritual, como es que muchos suponen. Eso se refiere a quien gobierna y opera en tu vida. Y Pablo dice que quien vive según la carne morirá, pero quien vive según el espíritu vivirá. Y aclara que esto solamente es si el Espíritu está en ti, porque si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Y es aquí que precisamente la recepción del Espíritu Santo en nuestra vida es la garantía de nuestra salvación y la posibilidad de una vida verdaderamente nueva. Así podemos entonces, como hijos adoptados o declarados, que es el concepto romano de adopción, decir entonces Abba Padre. Es una expresión contundente de nuestra convicción de ser hijos de Dios. Abba es padre en arameo y padre es la forma griega. Solamente esto es posible si se tiene el Espíritu de Dios, así que la vida cristiana es una vida en dicotomía, es decir, separada de la vida antigua, lo que no sucede con una vida por la ley y el Evangelio. Pablo dice que la ley es un instrumento santo de Dios. Utiliza de inicio una analogía del matrimonio para decirnos que ahora en Cristo, habiendo muerto nosotros a la ley por la muerte de Cristo, no estamos ya bajo el dominio de la ley. Pero entonces, ¿es la ley mala? ¿Por qué habría Cristo de liberarnos de ella? La ley no fue ni nunca ha sido mala. Ha sido el instrumento espiritual de Dios para revelar la condición espiritual del hombre. Mediante sus mandatos santos, hace ver la incapacidad del hombre de cumplirlos. Y ese es y sigue siendo su propósito hasta ahora. Pero una vez llevados por la ley hasta el que puede librarnos del pecado, la ley ya no obra en nosotros, en el sentido de condenarnos, pero sí en el sentido de deleitarnos en seguir los parámetros de esta ley santa que nos revela al Dios santo. Porque según el hombre interior, dice Pablo, me deleito en la ley de Dios. Qué gran contraste y diferencia de algunos que creen que debemos desechar la ley porque ya no estamos bajo la ley. El apóstol dice que la ley es buena y es santa, y que ésta siempre nos conduce al reconocimiento de nuestro pecado. Ciertamente ya no estamos bajo la condenación de la ley, pero no debemos desecharla como el instrumento que nos muestra nuestra pecaminosidad. El apóstol también habla de la vida en el Espíritu y la no condenación para los que viven en él, una verdad que ha sido tomada como un pretexto para vivir como uno quisiera y no como el Espíritu quiere. Ahora, en conexión con esta verdad, también tenemos una serie de declaraciones doctrinales que aun cuando son bíblicas, siguen siendo muy repelidas, desechadas y hasta anatemizadas, que piensan algunos que son doctrinas de hombres, aun cuando la Biblia es abundante en mencionarlas, como lo hace ahora Pablo en estos capítulos de Romanos. Él dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En esta serie de doctrinas que van desde el conocimiento eterno de Dios, de los que son suyos, hasta el día de la glorificación, es lo que llamamos doctrinas de la gracia, que son un acto de la pura misericordia y soberanía de Dios, y que conforma la base para la declaración más consoladora y de seguridad para un hijo de Dios, de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y por eso pueden concluir así el apóstol diciendo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y después el apóstol Pablo explica de manera muy detallada y clara la doctrina de la elección en el capítulo 9, con el ejemplo de Esaú y de Jacob, como algo inobjetable, de que todo lo que Dios quiere y desea lo hace, y no hay quien pueda hablar de injusticia. Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Y contesta: en ninguna manera. Porque algo que nunca debemos pasar por alto ni dejar de lado en todo el entendimiento de estas doctrinas es que Dios siempre es justo, jamás obra con injusticia. Si muestra su misericordia con pecadores al salvarlos, es justo. Si muestra su ira con pecadores al condenarlos, es justo. Él nunca obrará en injusticia. Esa es la contestación de Pablo respecto a la elección, y de ahí desarrolla el apóstol Pablo la soberanía de Dios en manifestar su misericordia con el que quiere, y se lo dice a Faraón, porque lo levantó, y también nos lo dice a nosotros, que somos un acto de pura misericordia soberana de Dios al decirnos Pablo: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ciertamente es duro para la mente y para un corazón habituado al egoísmo oír que Dios hace lo que Él quiere, y no tiene nada que ver con algo o alguna dignidad nuestra. Pero en la medida en que crees estas verdades, crecerás en la fe, y en la medida que crezcas en la fe, crecerás en tu amor por Dios.